Se ha hecho una apertura a nivel comercial, realmente para temas migratorios no. Ya la parte dominicana está abierta, ya depende, ya como ustedes han visto, el asunto de la noticia haitiana, de que ellos están renuentes a abrir la puerta de ellos, que trabajen en conjunto con la de nosotros, pero ya esas son cosas que no atañen a nosotros. Es decir, nosotros para el nivel comercial está abierto. El objetivo del día de hoy es para que los comerciantes viniesen a chequear sus puestos y abastecerse de mercancía y ese tipo de cosas. Pero a nivel migratorio no está abierta la puerta. ¿Le avisaron para la coordinación y que ellos también pudieran abrir sus puertas? Claro que sí. Hubo una reunión previa en el día de ayer para coordinar eso, pero ya luego en la noche ellos pensaron otra cosa. ¿Qué pensaron? ¿Qué dijeron ellos en la reunión? ¿Qué les manifestaron? ¿Cuál les manifestaron? Bueno, según lo que vemos en la noticia, parece ser que no están de acuerdo. ¿Es una disposición del alcalde o de los civiles? Parece que tiene algún apoyo, entiendo yo, del alcalde de Juana Méndez hasta ahora, según la noticia. Eso no es oficial que ellos no lo hayan dicho a nosotros. ¿Pero por qué ellos no han abiertas aquí? Aquí la de nosotros, sí. ¿Hasta qué hora? No, eso trabaja de 8 a 5 de la tarde. ¿Y cuál va a ser el nuevo protocolo a implementar? ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste? No, solamente comercial, eso es comercial. Sí, pero...